Juan capítulo 5, versículo 1 al 18. Y acá en este capítulo, hermanos, hay un quiebre. Juan comienza a presentar al Señor, donde comienza a haber un agitamiento de los judíos, de los fariseos, de los escribas, que comienza a gestarse hostilidad contra el Señor. Los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Juan muestran el comienzo de este cambio de actitud de los judíos a Jesús. Y vamos viendo cómo va progresando esa hostilidad. Capítulo 4 había dicho, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea. Y ahora vamos a ver que la hostilidad comienza a crecer. Vamos a leer capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer en primer lugar del versículo 1 al 9. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, no 38 años en el estanque, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho o su camilla y anduvo. Punto seguido. Y era día de reposo aquel día. Eso nota Juan. Padre, gracias por este hermoso texto, Señor. Oro como cada domingo, Señor, que utilices este instrumento de barro y sea tu palabra autoritativa la que hable, genere vida, alimente, exhorte, redima. Dios, aquí estamos con un tremendo privilegio. Gracias. Y gracias por todos los salvados, Señor, que estás atrayendo a la iglesia. Gracias por todas las personas, Señor. Gracias por este cuerpo en San Miguel. Agradecido, Señor. Pero necesitamos una vez más tu voz. Ella nos alimenta. Ella nos habla, Señor. Te pido que hables, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Amén. Bien, como les decía, ocurre un milagro muy lindo, muy impactante que muestra el Evangelio de Juan aquí, pero la hostilidad, y estalla la hostilidad contra el Señor a partir de este pasaje. Los capítulos 5 al 7 describen la oposición que el Señor enfrentó en Judea y en capítulo 6 en Galilea, después de la alimentación de los 5,000. Hay un estallido con este milagro, que provocará que los líderes religiosos van a buscar matar al Señor. Ahora, el tema central de este texto van a ver en 2 partes hasta el versículo 9 y del 10 al 18 es la autoridad de Cristo, la autoridad que tenía el Señor. Juan se especializa en mostrar la deidad de Cristo, su autoridad. Es un evangelio netamente evangelístico. Vamos a ver la evidencia de su autoridad en los versículos 1 al 9 y el cuestionamiento, la resistencia a su autoridad, versículos 9 al 18. Los versículos 1 al 9 que acabamos de leer nos indica, versículo 1 y 2, por favor, vamos a inaugurar lectora, Ludmila, por favor, 1 y 2. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual
tiene 5 pórticos. Ahí vamos a ver en primer lugar el escenario donde ocurre esto, el escenario. Y Juan, como testigo ocular, comienza a describirlo. Juan solo registró un acontecimiento en Galilea, capítulo 4, versículo 43 al 54, la sanidad del hijo de un oficial. En los sinópticos hay mucho más sanidades, personas poseídas por demonios, la sanidad de la suegra de Pedro, Mateo 8, 14. Pero acá dice una fiesta, no dice qué fiesta. Podría ser la de tabernáculos, la Pascua, Pentecostés. No está el foco en la fiesta. Juan no la especifica. Lo que se concentra es lo que ocurre en esa fiesta. Miren el escenario. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque o como una piscina llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Este estanque está cerca del templo, no está en el templo, pero cerca de una de las puertas del templo, la puerta de las ovejas o en las ovejas, o en la de las ovejas sería la traducción. Y es donde ingresaban las ovejas para ser sacrificadas en el templo. Estanque se traduce el término piscina, como para nadar o zambullirse. Esto, miren, es interesante. Este estanque fue descubierto en 1888, algunos registros históricos, al noroeste de Jerusalén, y en su pared aparece un gráfico grabado, muy borrado, en el que se ve un ángel agitando las aguas. Algunos de ustedes me decían, ¿cuándo vamos a llegar a capítulo 5? ¿Qué pasa con ese estanque? Bueno, hace 11 años lo dimos. Obviamente, como dice una señora, el público se renueva. Y otra vez lo tenemos que mostrar. ¿Qué pasaba? Dice, en estos yacía, versículo 3, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esa palabra ahí, personas enfermas, marchitas sería, o queros, secos. Parece que el paralítico que el Señor sanó era uno de los secos. Dice, esperaban el movimiento del agua. Mira lo que dice el versículo 4, por favor. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bien, al parecer este estanque era alimentado por agua de un manantial que tenía efectos curativos. Dice que el agua era roja a consecuencia, color rojizo por la cantidad de minerales que poseía. Ahora, técnicamente, eso cuando veamos fundamento de la fe, la Biblia, las Escrituras, técnicamente los versículos 3 y parte del versículo 3, la última frase y el versículo 4 no están en los manuscritos más... lo vieron, porque en las traducciones no están en los manuscritos más antiguos. Fueron agregados por escribas al escrito de Juan. Agregaron esa nota para explicar la tradición popular que se creía en ese momento, supersticiosa, de que el agua se movía y sanaba mucho, y era un ángel. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, explica esa superstición del ángel que movía las aguas. Era una superstición que había. De todas maneras, hermanos, seguramente usted va a decir, pastor, ¿pero cómo es esto? Fíjense que el texto no se enfoca en el estanque. No está el reflector en el estanque. ¿Se dan cuenta? Lean el texto. En la semana tienen que hacer el inductivo, a la tarde van las preguntas. El enfoque está en el Señor hablando con este paralítico. No con todos los demás, con uno. Por eso vamos a ver el versículo 5, hermana, por favor. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba Vamos a ver el beneficio. enfermo. Sí. 38 años hacía que estaba ahí. No en el estanque, que estaba así. Es decir, entre los secos, entre los inválidos, había un hombre que fue mirado por el Señor, como Zaqueo. Zaqueo, desciende hoy.
Había un montón de gente, imagínense. Él describe eso. Él dice, ¿cómo voy a ir al estanque si siempre se mete alguien primero que yo? Nunca llego. Pero el Señor se fijó en él. 38 años enfermo. No que 38 años estaba en el estanque, hermano, sino 38 años enfermo. No dice más nada. Sus huesos secos, sin kinesiología, sin tratamientos. Imagínense el sufrimiento de esta persona, como otros también. Mire la intervención divina. Estamos viendo el escenario, el beneficiario, el que fue beneficiado. ¿Cómo interviene el Señor acá? Versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo 7, Ludmila, por favor. Señor, les respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El Señor supo, pero esta palabra, hermanos, es sobrenatural. Sabía de antemano cuánto tiempo estaba así, los años que pasaba así sufriendo, lo mismo que supo sobrenaturalmente cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. ¿De dónde me conoces?, dijo Natanael. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Salmo 139, que me encanta, Salmo 139, nos dice, oh Jehová, tú me has conocido, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios no necesita estar cerca para tocarte y saber tus pensamientos. Desde lejos. Has escudriñado mi andar, mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. No está la palabra en mi lengua, versículo 4 de Salmo 139. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender. Había allí un hombre que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que estaba ahí mucho tiempo. Dios sabe todo de tu vida. Sabe todo. Aún sabe lo que vas a responder. Nada puedes ocultar a Dios. Ese es el contexto del Salmo 139. Él no necesitaba decirle hace 38 años. Él no necesitaba decirle, antes que me quiera acercar al estanque, va otro. Jesús dice, ya lo sé. Ya lo sé. Le hace una pregunta. Versículo 6 al final. ¿Quieres ser sano? Ahora, ¿vos vieron cuando vieron los periodistas? Hay preguntas a los periodistas que dan a veces como humor. Y le dice, ¿y usted por qué está acá en la guardia? Estoy acá en la guardia porque y tenía la mano cortada. No, esa pregunta se dice, ¿cómo puede ser que esta periodista pregunte semejante cosa? Uno ve al Señor acá y dice, ¿cómo le va a preguntar a este hombre, ¿querés ser sano? Señor, 38 años hace que estoy así. ¿Cómo no voy a querer ser sano? Pero esa no es la razón de la pregunta. ¿Por qué pregunta? Parece que fuera lastimoso, parece cruel su pregunta. ¿No querés ser sano de esta agonía? Y señora, ¿vos qué te parece? Le hace pensar a este hombre, le hace rememorar. Notemos, miren lo que responde a la pregunta del Señor. Versículo 7. Señor, le respondió. Fíjense bien, hermano, no se duerma, preste atención, algo lo vimos en el inductivo. Es teología pura. ¿Querés saber los atributos de Dios? ¿Querés saber la salvación, la regeneración, la iniciativa divina, la elección, la soberanía de Dios sobre la salvación, el libre albedrío, calvinismo? ¿Saben que Juan era calvinista? Él no lo sabía, pero era calvinista.
El Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Querés ser sano? Le había dicho. Y él le responde esto. El versículo 7 lo que nos muestra, hermanos, que la fe de este hombre estaba en el estanque. Acá tenemos el estanque, mira, está descubierto, ya está pintado el estanque. No se mueve el agua por sí sola. Se va a mover el 24 de marzo, más con todos los que hay para bautismo. Pero no hay nada milagroso ahí. Pero la fe de este hombre estaba en el estanque. No tengo quien me meta al estanque. Quizás le iba a decir, ¿no me ayudás a meterme en el estanque? No tengo a nadie. Estoy solo. Todos buscan lo suyo. Parece Pablo escribiendo a los filipenses. Pero esto le hace reflexionar a este hombre. Fíjate el estado que estás. Quizás la esperanza ahora es que Jesús le ayude a llegar al estanque. Pero el Señor tenía otro plan. No quería meterlo en el estanque. Este hombre en versículo 7 confiesa, fíjense ahí, su total incapacidad para ser sanado. Él era incapaz, impotente de hacer algo por sí mismo. No, es más, nadie se había fijado en él. Spurgeon decía, cuanto más merecedor del infierno y más aborrezca tu basura, más esperanza hay que seas salvo. Nuevamente insistiendo en esto, ayer lo vimos con los jóvenes arriba en la clase. Cuanto más reconozca tu basura, tu miseria, tu estado de perdición, más esperanza hay de que seas salvo. Si usted está esta mañana acá o en alguna iglesia que nos está viendo y usted cree que está ahí porque, gracias a Dios, yo soy creyente de chiquito. Y ayer le preguntaba a uno de los chicos, ¿qué crees que Dios te va a decir cuando entres al cielo? Una pregunta simbólica. ¿Por qué te dejó entrar? Y porque creí en Él, porque me arrepentí, porque guardé su mandamiento, porque ofrendé, porque fui a la iglesia. Mal. Solo es gracia. No tenemos nada de bueno para dar a Dios. Solo pecados y estado de perdición. Esto ilustra este maravilloso milagro de la salvación. Confesó su total incapacidad. ¿Querés ser sano? Pero estoy así. No puedo hacer nada por mí mismo. A ese punto quiere llevarte a Dios. Quiere llevarte a Dios. Que digas, Dios, estoy así. Como David dijo en Salmo 51, en maldad he sido concebido. Soy una completa mugre. Huelo a pecado. No es la cantidad de pecado lo que hace al pecador. Es que sos pecador y haces pecado. Tu esencia es que sos pecador. No es la cantidad de manzanas que hace el árbol de manzano. Un manzano de árbol, manzana más chica, otro manzana más grande. Pero el manzano es manzano y el árbol malo se conoce por su fruto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aún uno. Esa persona que te parece tan bonita, ay, le falta ser cristiano. A veces encontramos personas más buenas afuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Se va al infierno. Se va al infierno. Todo lo bueno que nosotros podamos hacer es por efecto del evangelio en nosotros. Pero las demás personas, todo lo bueno que pueden llegar a hacer no es el efecto del evangelio. Entonces, por eso Salmo dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Respecto a Dios, todos violaron su ley. Todos están contaminados. El milagro, versículo 8, por favor, y 9. No escuchó. Versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Observen los verbos, levántate, toma y anda. Y al instante, estamos en Juan capítulo 5, versículo 8. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Qué desafío, ¿no? Aquel que había confesado su total
incapacidad. Levántate, toma tu lecho, está en un tiempo del verbo indicando una acción puntual e inmediata. Anda, está en tiempo presente. Levántate, toma tu lecho y comienza a andar. Esa es la idea. Comienza a andar. Qué impresionante. Los tres verbos en imperativo expresan la totalidad en su curación. Es la forma en la que Jesús habló y también creó el mundo. Lo hizo en forma completa. Nada evolucionó en el mundo. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, que lo que te enseña en la secundaria, en la universidad, es mentira. Todo fue producto de la creación de Dios. De la nada, por su palabra, dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Pero no fue una molécula en el mar que después fue mutando y fue evolucionando. No. Tampoco es verdad la evolución teísta, de que Dios empezó algo y después solo se fue. Mentira. En Él se sostienen todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. El mono es mono, hermano. No está mutando. Está bien que en algunos puede dudar, pero el mono siguió siendo monito. Y hay distintas razas de monos. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Bestias, serpientes, animales de la tierra, según su especie. ¿Está claro? Esto es literal. Y se siguen descubriendo especies. Obviamente no está evolucionando el mundo para bien, sino que están desapareciendo especies. Y ustedes lo saben. Pero se siguen descubriendo aún especies. En el mar, en el océano, es impresionante. Dice que no se ha todavía estudiado lugares profundos del océano. No se sabe qué hay en las profundidades. Dios creó todo según su género, su especie. Entonces dijo Dios, Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen, no del mono, a nuestra imagen. La Trinidad estaba implicada en nuestra creación. O sea, a diferencia de muchas sanidades de hoy, las sanidades de Jesús eran completas, instantáneas, con o sin fe. ¿Cómo dice sin fe? ¿Vieron que te dice, trae el delantal de tal persona, la ropita de tal persona que te vamos a orar? Y la persona por ahí no se sana, ¿no? No sé si te han dicho eso en alguna iglesia o no se sanó tal vez porque no tiene fe. Ustedes no tienen fe. Muchos, la gran mayoría de los que sanó el Señor no tenían fe. Y este es un caso. Su fe estaba en el piletón, no estaba en Cristo. Miren, esta sanidad no evidencia fe alguna del paralítico. Ni siquiera conocía a Jesús. Una de las mentiras de los charlatanes de hoy es que las personas no se sanan porque no tienen fe. Hay muchos casos en que Jesús sanó sin fe a la persona. Miren, la suegra de Pedro, por ejemplo, la sanó sin fe. Paralíticos, endemoniados, Mateo 9:6, Mateo 9:32. La autoridad del Señor en este milagro ilustra la perfección, la gracia soberana de Dios en acción. Fíjense su elección. De todos los enfermos, de todos los secos y mendigos, el Señor eligió uno. ¿Por qué? ¿Porque vio fe en él? No vio nada. Estaba seco, igual que usted y yo. Seco. En nuestras miserias. Nada bueno vio en nosotros. Pablo lo dice. Esto eran ustedes. Acuérdense lo que eran ustedes. Dios no vio nada bueno en nosotros. Ni siquiera vio fe. Porque la fe viene de Él. Su iniciativa, el mendigo no le buscó, sino Cristo. No sabía de Jesús. Nada. No estaba en condición de buscarle, ni siquiera sabía quién le había sanado. No le buscó, previendo que tendría fe. Bueno, voy a buscar a este paralítico porque
yo sé en mi omnisciencia que este paralítico después va a tener fe. ¿No le buscó en base a eso? Nunca evidenció fe en Jesús para la sanidad. Su esperanza era el estanque. De la raza caída de Adán, Dios seleccionó y redimió a sus escogidos por elección soberana, no porque ellos hayan hecho algo que lo mereciera, ni porque Dios haya visto en ellos de antemano fe, es porque Él quiso. Así nos salvó. Juan 6:3, si lo puede leer, hermana, Juan 6, 37 al 39. San Juan 6, 37 al 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién da las personas a Cristo? ¿Quién va a Cristo? Según Juan 6, 37. Mírenlo. El Padre lo da. Versículo 38. No descendí del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere. ¿Quién da los salvos a Cristo? El Padre. Juan era calvinista. Nadie va a Él si no es por el Padre. La autoridad de Cristo en la salvación. Él lo hace. Él nos busca. Él nos rescata. Ve nuestro estado pésimo y nos lleva a nosotros a verlo. Ve nuestro estado de condenación. Vemos el versículo 10 en adelante. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Primero vemos su autoridad en la salvación, en la sanidad, en todo ese escenario. Y ahora vemos el cuestionamiento de su autoridad. Entonces los judíos dijeron a aquel, qué tremendo esto, ¿no? Que yo marqué acá en este párrafo del 10 al 17, al 18, 3 veces la palabra día de reposo, fíjense, 3 veces aparece. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, punto y coma. No te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no tenía ni fe para reconocer quién era el que le había sanado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cada milagro que vamos a ver en el Evangelio de Juan evidencia rasgos de la salvación, que de la persona no tenía ni siquiera fe. Y Dios comenzó su obra. Ahora vamos a ver que la completa porque vuelve a hablar con él. Y hace hincapié en su estado espiritual. Y el que había sido sanado no sabía ni quién fuese. Versículo 13. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Esta frase la vamos a ver muchas veces, no peques más, ve y no peques más, ve y no peques más. Ven y trae a tu marido y la confronta con su pecado. Ve y no peques más. Para que no te venga alguna cosa peor. 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. 16. Y Jesús le respondió, 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también le decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¡Qué furia! Que comienza a alimentarse en aquel estanque. Ese estanque comenzó a alimentar la furia de los
opositores. Y el Señor escogió deliberadamente sanar a este hombre en un día de reposo para confrontar la superficialidad y la bancarrota espiritual de los judíos. Yo digo, ¿por qué, Señor, tanta confrontación? ¿Por qué? Para evitar problemas, ¿por qué no haces otro día? ¿Por qué no haces otro? No. Y él dice, mi padre trabaja y yo trabajo. Y va a enseñar sobre esa confrontación. Podría haber elegido otro día para sanar, evitarse problemas, pero el Señor no solamente quería mostrar misericordia con este hombre, sino también llamar la atención de una nación endurecida al arrepentimiento. A arrepentirse de una religión hipócrita, legalista, basada en tradiciones humanas. Esta frase día de reposo 3 veces aparece acá. Miren, versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Un comentarista dice que el Talmud incluye una lista de 39 clases de trabajo prohibidos para el sábado y algunos llegando al ridículo, hasta contar los pasos para caminar. Eso es mandamiento de hombre, el Señor habló mucho. Probablemente tenían en mente los pasajes de Nehemías, Jeremías, pero miren lo que dice Nehemías acerca del día de reposo, para que ustedes entiendan la hostilidad y el ridículo de esta gente. Nehemías 13:15 dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían haces de trigo y los cargaban en sus asnos. 13:15 de Nehemías. Y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y les amonesté por el día en que vendían los víveres. El día de reposo debía usarse para honrar a Dios y beneficiar al pueblo. Más importante todavía, en Marcos 2:28, el Señor se llama a sí mismo como Señor del día de reposo, como Él mismo el día de reposo. Ellos tomaron la base de Nehemías y Jeremías, pero esos pasajes estaban orientados a judíos y su pecado de deshonrar a Dios y no tener en cuenta a Dios. Y habían transformado eso en un legalismo. Ellos confrontaron a este hombre indignados. Lo castigaron por romper sus leyes. Que este hombre no estaba trabajando. Estaban preocupados en sus leyes legalistas, más en sus leyes legalistas que en el bienestar de este hombre. ¿Te das cuenta, hermano? Estás despierto, ¿no? ¿Te das cuenta del ridículo de esto? A ver, volvé a la atmósfera. Imagínate, transportate, abrimos acá una puerta dimensional, viajamos a Jerusalén en ese año, vemos lleno acá de enfermos, algunos gritando de dolor, esperando el agua, él ahí, y lo vemos parado con su camilla, su lecho. ¿Qué pensás vos? ¿Qué dirías si ves un milagro de este tipo? ¿No te talla el corazón decir, wow, solo Dios puede? No había operación, no había tratamientos, ¿cómo se llama? Kinesiológicos. De repente el Señor le sanó y este hombre estaba caminando 38 años, casi 40 años de arrastrarse, seco. Pero vemos personas salvarse hoy día en la iglesia y que Dios los trae milagrosamente y a muchos, no en esta iglesia, en muchas iglesias les importa un bledo, les importa más un legalismo. No les importa si esa persona necesita un discipulado. Ánimo, ponerse al lado de él para guiarle. Les importa si sus leyes son quebrantadas. Tremendo. Fariseos, hipócritas.
Y eso hacían, no les importó nada, nada. Miren, 10, por favor, Ludmila, si lo puede volver a leer. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ese día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. ¿Te das cuenta que el legalismo ciega tanto a la persona? Yo puse un estudio del pastor Sugel Michelén, no sé si lo escucharon, escúchenlo, lo puse varias veces, porque tanto el pastor MacArthur como Sugel lo dieron varias veces. Ese es el peor enemigo de la iglesia, uno de los enemigos más letales de la iglesia. Cuando el creyente se hace legalista y sus leyes, el que viola sus leyes está en pecado. ¿Saben qué pasa en ese momento? No discierne nada, no ve nada. Porque el versículo 10 dice, dijeron a aquel que había sido sanado. Ellos sabían que había sido sanado. Lo único que le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho. Quebrantás mi ley. Es ridículo. Él le respondió, versículo 11, hermana, por favor. Le estamos viendo ahora el cuestionamiento a su autoridad. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. El pronombre aquel, que lo hace enfático, como aquel sin conocer, es como decir, el que sanó el cuerpo atrofiado de 38 años seco, tiene el derecho de decir, toma tu camilla. Él tenía la autoridad, él me dio la autoridad, él me sanó, él lo dijo. Entonces le preguntaron en el versículo 12, ¿quién te lo dijo? Como el joven, como el ciego, el cieguito que vamos a ver en Juan 9. ¿Quién? ¿Quién es el que te dijo, toma tu... ¿Quién fue? ¿Quién fue el sinvergüenza que te dijo eso quebrantando nuestra ley? Por favor, ¿quién? ¿Quién te dijo, toma tu lecho y anda? 13, Ludmila, por favor. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Recuerden que este hombre todavía ni siquiera conocía a Jesús. Los milagros no dependieron de la fe de la persona. Y la salvación tampoco. Dios lo da. Y Dios pone fe. Eso es también llamado gracia eficaz, ¿no? Respondemos. Porque estábamos muertos. Y un muerto no tiene fe, a menos que Dios obre milagrosamente en él. ¿Quién es ese hombre? Estaban tomados en su misión de imponer las prohibiciones del sábado, que no se fijaron en este pobre hombre que había experimentado una completa sanidad divina. O peor, no les interesaba. Para ellos la ley era más importante que los intereses del hombre. La preocupación de ellos era descubrir al culpable y sentenciarlo. ¿Quién es el hombre? Es decir, ¿quién es el tipo? La forma de ahí, la gramática habla burlona. ¿Quién fue? El hombre era el que había levantado algo del suelo. El hombre era el que estaba caminando ahora. Dice, el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El hombre sanado ni siquiera sabía el nombre de su benefactor. Cualquiera que haya sido la razón por la que el Señor se fue, lo cierto es que nada se sabía de él. Pero en versículo 14 ocurre algo. ¿Qué ocurre? Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Bien, por él lo leí rápido y no se entendió. El pecado del hombre, el pecado de este hombre, del paralítico, era que había levantado algo del suelo, la camilla. Y el otro pecado era que estaba caminando. Por favor, es impresionante. A esa ceguera, en ese punto estaba el Señor en Israel. El hombre curado fue al templo, al parecer el mismo día de su sanidad, a agradecer. ¿Y a quién encuentra ahí? Oh, casualidad, al Señor. Y el Señor dice, mira, has llegado a ser sano, literalmente dice. No peques más. A varios. Juan 8:10 le dice a la mujer, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
esas preguntas que hace el Señor. Y ella dijo, ninguno, Señor. Ni yo te condeno, vete, no peques más. Primera de Juan 3:6, y todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni ha conocido. Acá hace un cambio significativo. Acá el paralítico conoce a Jesús y le dice, bueno, ahora debe haber un cambio de antes a después. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hay una distinción entre conocerme y no conocerme. Ve y no peques más. La reacción del sanado, fíjense, versículo 5, el hombre se fue. Lo mismo que ocurre con todos los que encuentran al Señor de verdad. Dio aviso a los judíos. Usted puede leer ahí y decir, pero qué buchón, diríamos. ¿Por qué justo tiene que ir a él? ¿Por qué fue a ellos? Dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Pero no podemos juzgar su motivación porque este fue el fruto de cada persona que conoció a Jesús. Fue y dijo, fue Él. Sin malicia alguna, en gratitud, fue Jesús. Obviamente ahí hay una reacción negativa. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Acá comienza, versículo 16, una actividad hostil continua. Ya comienzan a buscar matarle, fíjense, procurar matarle. La idea dice, ellos seguían persiguiéndole a él y él, la constante, seguía haciendo las mismas cosas en el día de reposo. Versículo 17, por favor. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es interesante porque el Señor no achicó, siguió haciendo en el mismo día, hacía todas las señales y todas las sanidades. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? La forma del verbo que se usaba es un acto, la palabra responder habla de acto judicial. Su defensa, dio contestación a una acusación, presentó defensa. Mi Padre hasta ahora trabaja. Indica que desde la creación el Padre sigue trabajando. Y yo trabajo, inclusive los días sábados. Es un juego de palabras. Y yo trabajo, es una afirmación también de igualdad con el Padre. Yo continúo trabajando. Por eso ahora se agrava otro más. Por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, ellos entendieron demasiado bien lo que Jesús había dicho y hecho. ¿Se entiende, hermanos? No era falta de conocimiento. Sabían lo que Jesús había dicho, sabían lo que había hecho, no les importó. Ese es el cuarto nivel de incredulidad que vimos. Los enemigos entendieron claramente que Jesús enseñaba deidad e igualdad con el Padre. Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre uno somos. El conflicto con la autoridad de Cristo ya había comenzado. El Señor mostró su autoridad en la sanidad completa, instantánea, de un hombre seco, llevándolo también a una genuina fe, confrontándolo con su pecado. Lo hizo soberanamente, basado solo en su gracia. Eso, Señor, hermanos, nos tiene que llevar a pensar en nosotros. En su gracia nosotros estamos acá. Secos estábamos, sin Cristo. El Señor comenzó a ser perseguido por confrontar la verdad y la bancarrota espiritual de Israel, pero no retrocedió. No abandonó, avanzaba a pesar de la oposición. Hermano, ¿qué vas a hacer cuando venga oposición injusta? Cuando surja la oposición, ¿qué actitud vas a tener frente a los problemas o a los desafíos, incluso de la fe? ¿Qué amigos te van a dejar?
familia te van a dejar de lado. Cónyuges te pueden dejar de lado por la fe. Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, por cuanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Romanos 1:16 también dice lo mismo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Oposición vas a tener. Mirá al Señor cómo reaccionó. Él no dejó, no se hizo a un lado, siguió, aunque todo fue aumentando. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué hermoso este milagro que nos ilustra también que nosotros estábamos como este paralítico, Señor, sin poder hacer nada, no había nada bueno, nada sano en nosotros, contaminados por el pecado. Y tú tomaste la iniciativa, nos buscaste, usaste circunstancias, personas, tu palabra. Nos atrajiste a ti, Señor, y nos salvaste. Qué privilegio nos debe llevar a adorarte, Señor, a adorarte. Ayúdanos cuando venga la oposición, el desafío, el peligro, la confrontación, a ser bíblicos, a mantenernos conforme a lo que tu palabra dice, Señor, a ser valientes, no cobardes, Señor. Te lo pedimos esto en tu nombre, Señor. Amén, Padre.